Muy buen día, mi nombre es Amparo Boyacá, soy intérprete de lengua de señas y pertenezco a la carrera Intérprete de Lengua de Señas Colombiana, Español del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy en este podcast es acerca de la evolución de las teorías de la adquisición del lenguaje y su influencia en la lingüística de señas en Colombia y en Latinoamérica. Siempre hemos sabido que se tienen investigaciones claras sobre el lenguaje y la comprensión como una capacidad humana, ¿sí? Que puede desarrollarse de diferentes formas. Sin embargo, pues en los últimos años se ha ido haciendo una profundización en estas investigaciones de la lengua visogestual, es decir, la lengua de señas que utilizan las personas sordas para comunicarse. Gracias a ello, pues se reconoce a la lengua de señas como un sistema lingüístico completo y legítimo. En Colombia y en Latinoamérica, a pesar de todas las investigaciones que se tienen, aún en los contextos educativos, eh, hay una resistencia, ¿sí? Es decir, no se acepta que las personas sordas se comuniquen por medio de la lengua de señas. Hay modelos pedagógicos que invisibilizan la lengua de señas y pues le dan más importancia al oralismo. Debido a esta situación, pues se genera profundas barreras en el desarrollo lingüístico, cognitivo y social de las personas sordas y da como resultado pues una limitación en su derecho a una educación equitativa y de calidad. Bueno, me parece importante aquí mencionar la teoría de Vygotsky y cómo se enfoca pues en los niños sordos. Obviamente esta investigación se hace desde el niño oyente, ¿sí? Como el niño, a través de la interacción social y en su contexto, él empieza a utilizar este contexto como una herramienta y tiene un desarrollo de pensamiento. A través del desarrollo de pensamiento también tiene un desarrollo del lenguaje, ¿sí? Para las personas sordas, digamos que se desarrolla el razonamiento y la autorregulación y pues se ven favorecidas por la interacción con personas que manejan la lengua de señas, ¿sí? Y es súper importante esta parte porque el niño está en un contexto donde su familia no sabe lengua de señas, donde está con otros niños, probablemente pueden ser familiares o puede estar en un colegio con niños oyentes que no hacen uso de la lengua de señas. Entonces, esto nos genera una reflexión de qué tipo de relación o contexto tiene el niño y cómo favorece su lengua de señas. Es importante implementar los modelos bilingües basados en la lengua de señas como la primera lengua. Esto hace que garanticemos una educación inclusiva y respetuosa referente a la identidad lingüística a la comunidad sorda, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Esto con el objetivo pues de reconocer una verdadera inclusión educativa, también reivindicar la dignidad y los derechos lingüísticos y culturales de la población que a través de los años, no solo en Latinoamérica, sino principalmente en Colombia, ha sido marginada. Las teorías de la adquisición del lenguaje se basan en los modelos conductistas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de que el lenguaje común, entonces ahí se genera una imitación, ¿sí? Esta evolución teórica pues, ha permitido entender que el lenguaje no depende únicamente del canal auditivo, sino también se puede desarrollar por otros canales, como es en el caso de los ojos o la visión y la lengua de señas. Bueno, ya reconociendo las teorías acerca de la investigación lingüística y en los procesos de aprendizaje en los niños y en especial en los niños sordos, pues se hace un llamado al profesor, ¿no? A replantear las prácticas educativas desde una mirada más humana y empática. Ya sabemos y reconocemos que el ser humano posee la capacidad innata de desarrollar un lenguaje en diversas formas. Sin embargo, seguimos negando la posibilidad a las personas sordas y el derecho
a comunicarse en su lengua y en su cultura. Eso no solo pasa desde el ámbito educativo, sino también familiar. Es claro que la familia pasa por un proceso de aceptación y una situación referente a tener un niño sordo en la familia. ¿Sí? Pero la familia desafortunadamente no reconoce que el niño es una persona sorda y necesita otro medio de comunicación. Sería ideal que se reconociera, se aprendiera la lengua de señas, sí hubiera un poco más de investigación de qué es la comunidad sorda, pero pues por diferentes factores no pasa. Entonces es importante tener en cuenta que hay que construir espacios donde la diversidad lingüística no solo sea una barrera, sino una riqueza que dignifique su comunidad y su cultura. Los autores Chavarría y Jaramillo Torres, en el año 2021, en su investigación muestra cómo el modelo oralista no solo ha sido ineficaz, sino que ha vulnerado los derechos fundamentales de los niños sordos, porque limita sus posibilidades de comunicación desde la primera infancia. También el persistir o imponer el modelo del oralismo lo que hace es condenar a los niños sordos a una educación limitada. Entonces, para tener un exitoso proceso de aprendizaje, es importante tener en cuenta el modelo bilingüe bicultural, desde la lengua de señas en su primera lengua y el español como su segunda lengua, el español escrito. Uno de los autores, que es Escobar y López, en el año 2021, nos muestran que las lenguas de señas colombianas poseen estructuras gramaticales complejas donde se muestra la forma de exponer hipótesis, conceptos abstractos y razonamiento metalingüístico. Estas características afirman su estatus como una lengua natural, es decir, la lengua de señas es una lengua natural y se evidencia por completo y desmiente el mito de que las lenguas de señas no son simples o inferiores. Todo lo contrario, muestra cómo son sistemas lingüísticos completos que deben ser enseñados, promovidos y protegidos, al igual que cualquier otra lengua oficial en el país. Bueno, ya para finalizar este podcast, eh, es importante, ¿no? Reconocer y tener en cuenta algunas conclusiones que nos van a servir para generar una verdadera inclusión, no solo educativa, sino social para las personas sordas. Eh, en este caso, es importante implementar y entender muy bien el modelo bilingüe bicultural. ¿Qué significa bilingüe? ¿Qué significa bicultural? ¿En qué está enfocado? Como ya lo hablamos en este podcast, ¿no? Donde se reconoce la lengua de señas como primera lengua. eh, y pues más que una preferencia educativa, es como hacer un acto de justicia, de respeto y de humanidad. Además, obligar a una persona sorda, ¿sí?, a adaptarse a un sistema que desconoce su forma natural de comunicación, pues es negarle su derecho a ser comprendida y a comprender el mundo desde su propia identidad. La lengua de señas colombiana, pues no es solo, digámoslo así, un medio de comunicación, sino también es una cultura, una forma de pensamiento. Es importante no ignorar la lengua de señas colombiana como medio de comunicación efectivo para las personas sordas. Además de esto, es necesario pues formar docentes sensibles y capacitados, donde se construyen entornos escolares accesibles y se pueda promover las políticas públicas donde se implementen y se acepte la diversidad lingüística. Además de aceptarla, es que no se pueda negociar. Y ahí es donde nosotros pues nos genera una duda y una pregunta. ¿Cómo podemos hablar de inclusión si no reconocemos el idioma del otro? Entonces, cuando ya comprendemos que la lengua de señas no es una opción, sino un derecho, entonces ahí es donde ya realmente vamos a empezar a construir una educación teniendo en cuenta a los estudiantes con dignidad, empatía y esperanza. Por último, quiero dejar una frase donde nos deja mucho que pensar, ¿no? Porque una escuela que no escucha con los ojos no está realmente mirando a los estudiantes.